Shalom a todos. Es un privilegio, estoy emocionado y agradecido inmensamente con el Eterno de estar otra vez en Colombia. Estuve aquí hace, ¿cuánto fue? 3 años creo, 3 años en la bella ciudad de Cartagena. Y mi esposa, mi hija y mi madre estuvieron conmigo, a quien les mando un saludo, a mi madre Julia, mi esposa Nancy y mi niña Daniela, de 5 años, que debe estar jugando por ahí en mi casa. Y nunca había tenido el privilegio de venir a Bogotá. Me estoy gozando de su clima, tienen un clima maravilloso aquí. Creo que ustedes me han dicho que está caliente ahorita. Para nosotros, de donde yo vengo, esto sería el clima del Gan Edén. Es un clima maravilloso, lo que hemos disfrutado. Y estuvimos en el consejo teniendo un congreso en Comunidades Unidas del Mesías, la organización a la cual pertenezco, la cual nos hemos unido para tratar de tener mayor exposición a varias comunidades de Latinoamérica, pero en ningún sentido nuestro movimiento pretende ser decir que Dios solo está en nuestras 4 paredes, para nada. De hecho, tuve el privilegio de conocer al hermano Raúl Rubio. Tenía muchas ganas de conocerlo, yo se lo comenté y se lo voy a decir porque desde el año 2013, 2014, no recuerdo muy bien, yo he sido muy estudioso de los textos de First Fruit of Zion. Los descubrí hace como 7 años. Estaba tan contento cuando leí What About the Sacrifices, luego empecé los Torah Club y estoy de hecho en este momento en el último, bueno, no en el último porque el último es el 6, pero yo no seguí el orden, ¿verdad? Y ahora estoy en el número 3, que es el comentario de la Haftará. Y a mí me dijeron que cuando yo vi que habían libros que ya se habían traducido al español, me dije, wow, qué bueno, maravilloso. Esto es una riqueza tan grande que no está en el mundo de habla hispana. De hecho, para el libro, yo estuve en contacto con los amigos de First Fruit of Zion para pedirles su aprobación para incluir por primera vez una traducción al español de algunos hitos de sus libros. Y ellos me refirieron a un hombre que se llamaba Adam Ben Joshua. Y entonces yo le escribí, usted me aprueba esto, y fue maravilloso. Y luego que me dijeron que era aquí la comunidad, yo dije, wow, yo tengo que conocer un día esa comunidad. Estaba tan emocionado, porque eso refleja mucho amor, estar traduciendo libros de otras personas, porque muchas veces la gente quiere brillar, quieren estar en la palestra, y el problema es que en la palestra solo debe de haber uno, ¿verdad? Nuestro santo maestro Yeshua, quien Pablo dijo, en todo tiene que tener la preeminencia. ¿Cuántos dicen amén? Y traducir esos libros ha sido una bendición tan grande en mi ciudad, en Cojutepeque, El Salvador. Muchos hermanos que no leían inglés se gozaron infinitamente cuando yo les dije, First Fruit of Zion ha sacado 3 libros, Temerosos de Dios, Restauración, y también, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el 12 Gates, se llama Judaísmo Mesiánico y Gentiles, algo así. Y era maravilloso. Y hoy, de una manera que solo el Eterno lo pudo haber planeado, es un privilegio estar aquí. Hace un tiempo empecé a recibir varias dudas con respecto a un tema en específico y supe que tenía que estudiar mucho el tema, tratar de poner cosas que tenía por ahí, pero ponerlas de manera ordenada. Y se dio la oportunidad que en este congreso que estuvimos teniendo esta enseñanza de cuán confiables son los escritos apostólicos o son confiables los escritos apostólicos. ¿Por qué esto es importante? Porque en los últimos tiempos los escritos apostólicos, Brit Hadashah, Nuevo Testamento, como usted le quiera llamar, o escritos mesiánicos, nos dicen que muchos apostatarán de la fe, y eso es muy triste. Y yo sé que aquí en Colombia ha habido mucho de eso y me duele muchísimo que alguien rechace su ciudadanía celestial por un papel que le da derechos terrenales, ¿verdad? El intercambio de lo celestial por lo terrenal es algo terrible, sobre todo cuando yo leo en los escritos apostólicos cosas como quien me negare delante de los hombres. ¿Qué dijo el maestro?
yo le negaré delante del Padre. Quien me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y claro, aquí no estamos hablando de un judío que no ha tenido la revelación de Yeshua y que ha sido víctima de muchas cosas y que de pronto tiene un velo en sus ojos. Aquí estamos hablando de personas que estuvieron con nosotros, que en teoría deberían haber perseverado. Y tristemente fueron el cumplimiento de lo que dijo Juan, cuando dijo que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y era para que se manifestase eso. Hebreos dice que es imposible que una persona que exponga al vituperio al Hijo de Dios sea renovado para arrepentimiento. Y yo creo que nosotros hemos visto el triste cumplimiento de esas palabras. ¿Y dónde empieza la negación? No empieza así. Nunca los ataques de los antimisioneros nunca van a ser, tú sabes que no hay evidencia para la resurrección de Yeshua o de Jesús. Nunca es así. Porque para la resurrección de Yeshua hay tantísimas evidencias históricas, es el milagro más respaldado históricamente. Puedes hacer un caso fuertísimo de la resurrección de Yeshua a partir de las fuentes históricas y también de los escritos apostólicos. Tan es así que en una ocasión Gary Habermas, quien es uno de los, en el cuerpo del Mesías, uno de las se considera el erudito más grande sobre el tema de la resurrección de Yeshua. Tuvieron un debate con el ateo más prominente, se llamaba Anthony Flew. Y el tema se llamaba, en inglés, se podría traducir como ¿de verdad Jesús resucitó entre los muertos? Así se llamaba el tema. El impacto de Habermas y todo el caso y la evidencia que presentó fue tan increíble que con el paso del tiempo Flew dejó de ser ateo y empezó a creer que en realidad había un Dios en los cielos y que gobernaba sobre todo lo que existe. Y nosotros sabemos que su nombre es el Eterno de los ejércitos, el Eterno Dios de Israel. Y no van a empezar por ahí los antimisioneros, porque ellos, como dice Efesios 4:14, si lo quieres leer, dice que emplean astutamente las artimañas del error. Es decir, el error tiene toda una metodología, es con astucia de la mala. Y obviamente la manera en cómo acercarse para tratar de robarte tu fe es con cosas como, pero ¿cómo puedes confiar en algo que compuso Roma? ¿Acaso no sabes que fueron los padres de la iglesia los que hicieron el canon del Nuevo Testamento? ¿Cómo puedes confiar en el concilio de Hipona o de Cartago? ¿Cómo puedes confiar en eso? ¿Cómo vas a confiar en lo que los padres de la iglesia decidieron? O bueno, hay otros que dicen que Constantino fue el que decidió eso y incluso yo llegué a oír la descabellada teoría de que, ¿sabes cómo hicieron los padres de la iglesia para elegir los 27 libros? Tenían una palomita, pusieron todos los escritos, estaban nuestros 27 libros, más los apócrifos, más las cartas de Ignacio, y entonces agarraban la palomita y la tiraban al aire, y donde caía la palomita, ese libro escogían. Imagínense lo que la gente llega a pensar por ignorancia. Y entonces luego te dicen, ¿y no sabías que en los escritos apostólicos hay 10,000 contradicciones o 5,000 incongruencias y que la Reina Valera no es confiable? Todos ustedes o solo yo lo he oído eso, o no lo han oído ustedes también. Claro, la primera línea de apostasía es sembrar una duda, erosionar la fe de los creyentes en los escritos mesiánicos. Y por eso es muy importante el asunto de por qué creemos que Yeshua es el Mesías y por qué creemos que los escritos apostólicos son confiables. Y quiero empezar para hablar de las fuentes que voy a usar. Hubo un gran rabino en Alemania en el siglo XVII, se llamaba Jacob Emden, no sé si están relacionados con él. Él hizo una carta, se llamaba Seder Olam Rabá Besutá, y él escribió lo siguiente. Él puso, hay verdaderos eruditos entre los cristianos, así como hay los pocos escogidos entre los estudiosos de Torah. Ese es lo que dice el Seder Olam Rabá Besutá. Y es increíble que un rabino ortodoxo, él no creía en Yeshua como Mesías, y él dice que hay muchos verdaderos eruditos entre los cristianos. El gran rabino Jonathan Sacks de Inglaterra, en muchos de sus estudios cita a C.S. Lewis
que es el apologeta más grande del siglo XIX en el cuerpo del Mesías. Y hay un sitio, yo comentaba esto allá en el hotel que estuvimos, hay un sitio que se llama Morashá Silabus, creo que se llama, es un sitio ortodoxo, y hay un estudio sobre las bases científicas y la evidencia para la existencia de Dios. Es un sitio ortodoxo. Y la primera persona que ponen una cita ahí, le dedican como 2 páginas, es a William Lane Craig, el apologeta cristiano quizás más famoso de nuestra era, que está vivo todavía. Entonces, a mí me causaba un poco no sé, de risa o en el mejor de los casos y de tristeza en el peor de los casos, de ver cómo, por ejemplo, donde yo me relacionaba, me decían, yo no leo libros de gentiles, me decían, qué bárbaro, según él era el más santo, descendiente del profeta Elías, y él decía que solo leía libros judíos, y claro que hay que leer los libros del pueblo judío, y hay una riqueza increíble de 3.500 años, pero nosotros, como Boaz Michael escribió en uno de sus Messiah Journal, nosotros somos hijos de un divorcio. Somos un hijo de divorcio y por eso tenemos que movernos en 2 mundos. Y es un poco complicado, porque estamos como una especie de sándwich teológico, ¿verdad? Y nos sucede lo mismo que le pasa a un hijo de padres divorciados. Cuando él disfruta estar con su papá, pero cuando su papá le habla mal de su mamá, se siente mal. Y cuando él disfruta estar con su mamá, pero si su mamá le habla mal de su papá, igual se siente mal. Y ¿te ha pasado algo similar? Hoy es una gran exhortación o exposición de un creyente en Yeshua, en el cuerpo del Mesías, en cualquier denominación que esté, y tú dices, wow, qué bonito estuvo eso, llegó a mi espíritu. Y luego vas a oír cosas como la Torah está abolida, Dios ha desechado a los judíos, y otras cosas que tú dices, eso no me gustó. Y lo mismo del otro lado, escuchas grandes rabinos exponiendo la Torah de una manera que tú dices, wow, toda esta riqueza es maravillosa. Pero luego hablan mal de nuestro maestro y nos sentimos un poco como que no te sientes como que yo no aplico en ningún mundo. Y en realidad no, es que estamos en los 2 mundos. Lo que pasa es que nuestros padres teológicos se separaron. Desde el 62 al 135 de la era común, se dio un proceso dolorosísimo que terminó en que el judaísmo y el cristianismo se rompieran. Si tú lees el libro de los Hechos, ahí los creyentes estaban en sinagogas. ¿Dónde buscaba Pablo a los creyentes para ser martirizados antes de él ser creyente? En las sinagogas. Iba a la sinagoga. Eso es obvio que ellos estaban ahí, si no los hubiera buscado ahí. Es más, todavía se dice que él hizo que fueran azotados y solo un judío que quisiera seguir siendo judío tenía que soportar la pena de los azotes rabínicos. En otras palabras, como se ha dicho un erudito, la sumisión a la ley romana era obligatoria, pero la sumisión a la ley judía era opcional. Solamente tú te suscribías a esa ley si tú querías seguir siendo judío. Entonces, la lógica es bien sencilla, ¿verdad? Si él azotaba en las sinagogas a los creyentes, es porque los creyentes seguían siendo judíos, gustosamente. Es más, al final del libro de Hechos, Pablo dice, yo, varones hermanos, no habiendo hecho, ¿qué dice? Nada contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado en Jerusalén. Y a mí me llamó la atención que estos rabinos ortodoxos citan libremente a personas dentro del cuerpo del Mesías, aunque estén en denominaciones cristianas y a pesar de que no estén de acuerdo con todo. Entonces, por Calva Homer, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar relacionados con grandes hombres que el Eterno ha levantado en el cuerpo del Mesías, aunque no estemos de acuerdo con todo? Por ejemplo, hay cosas con las que yo voy a diferir con algunas personas en algunos círculos de la cristiandad tradicional, pero no por eso ellos dejan de ser mis hermanos. ¿Quién es mi hermano? El que tiene el espíritu del Mesías. El que ha nacido de nuevo es mi hermano, en donde quiera que esté aquí, esté en una iglesia bautista, en una iglesia pentecostal, donde quiera. Si ha nacido de nuevo, él y yo tenemos un mismo espíritu, porque los hijos de Dios, dice Romanos 8, son los que son guiados por el Espíritu. Entonces voy a estar haciendo uso también de comentaristas del cuerpo del Mesías para la edificación de todos, ¿verdad? Yo preparé
algo que se llamaba las 6 razones por las que creo que los escritos apostólicos son confiables. Y bueno, allá lo desarrollamos en 2 días, pero aquí no quiero tardarme mucho, así que voy a ir a la esencia sin sacrificar el contenido. Voy a invertir un poco menos de tiempo en algunas cosas que creo que se pueden resumir más, pero sin con eso sacrificar contenido que sea importante. Bien, la primera razón, si vas a notar, la primera razón por la que creo en la confiabilidad de los escritos apostólicos es su contenido judío. Esa es la primera razón por la que creo en los escritos apostólicos. Porque cada página de los 27 libros de los escritos apostólicos está permeada de la cosmovisión y la fe judía. Literalmente tú puedes ir cada página, cada capítulo, cada versículo y ver cómo es compatible con el Tanaj y con la cultura del pueblo judío. De hecho, como estarán ya relacionados, hay un excelente comentario que Daniel Lancaster hizo que se llama el Torah Club número 4, Crónicas del Mesías, donde, wow, es un comentario de 2100 páginas. Yo me acuerdo cuando lo leí, yo estaba en éxtasis, cada capítulo que yo leía. Literal, él va verso a verso, comprobando que no hay un solo versículo que represente una contradicción irremediable e irreconciliable con el judaísmo del primer siglo. Es más, hay rabinos contemporáneos que están muy en línea con Yeshua en la mayoría de cosas. Y es lógico porque ambos extraen sus enseñanzas de un suelo común. Esto es la fe de Israel, ¿verdad? Entonces, algunas veces es curioso que un rabino de nuestro siglo va a estar más cerca de Yeshua en algunas enseñanzas que un teólogo cristiano. Y a pesar que han pasado 20 siglos entre Yeshua y este rabino contemporáneo, pero es porque él está extrayendo de la misma raíz. Y cuando el maestro difiere con los judíos de su tiempo, no lo hace para abolir el judaísmo, sino que lo hace a partir de las normas de interpretación judía. Por ejemplo, daba allá donde estábamos reunidos el ejemplo del Shabbat. Yeshua guardó el Shabbat toda su vida. Es más, hasta se dice que en la crucifixión las mujeres fueron y guardaron el Shabbat conforme al mandamiento. Los discípulos, de hecho, tenían que caminar únicamente una distancia exacta en el día de Shabbat. Y eso, de hecho, no está en la Torah escrita, es parte de la halajá, es parte de la tradición oral. Y cuando el maestro difiere con el Shabbat, es por un solo punto. Para el maestro, cuando hay una presencia de sufrimiento humano, es lícito quebrantar el Shabbat para aliviar el sufrimiento humano. Y él lo puso claramente esto en el punto de las espigas, ¿verdad? El espigas, cuando los discípulos recogieron espigas, ¿se acuerdan? Se estaban muriendo de hambre, está en Mateo 12. Y los fariseos llegaron y le dijeron, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en Shabbat? Y él les dijo, ¿no habéis leído que David también hizo algo que no era lícito? Cuando él tomó de los panes, ¿cómo se llamaban? Los panes de la proposición, ¿verdad? El lejen japanim, el pan de la presencia, ¿verdad? Y también no han visto que los sacerdotes transgreden el Shabbat y son sin culpa. Entonces la argumentación de Yeshua nunca fue, no, pero es que lo que ellos están haciendo no es prohibido en Shabbat. Eso hubiera sido otra cosa. Es más, si él dice eso, se hubiera equivocado, porque la siega está prohibida en Shabbat. En Éxodo 34, segar está prohibido. Y quitar espigas es segar. Entonces, él no dijo, no, es que esto no está prohibido. Él dijo, claro que esto es ilícito. Igual de ilícito fue cuando David tomó de los panes de la proposición. En otras palabras, las reglas de la Torá funcionan siempre en casos ordinarios, pero hay principios que son de mayor peso. Entonces hay una jerarquía de los mandamientos. Entonces, según Yeshua, cuando hay la presencia de sufrimiento humano, se puede quebrantar el Shabbat y ser sin culpa. Los rabinos enseñan esto también, solo que en un grado un poco diferente. Ellos le llaman pikuach nefesh, ¿verdad? Por salvar una vida se puede quebrantar el Shabbat sin problema. Y hasta lo dicen en la Mishnah, es mejor quebrantar un Shabbat para luego guardar muchos más Shabbat, ¿verdad? Y Rabbi Yehudá dice en la Gemara que yo lo hubiera probado así, el que guarde estos mandamientos vivirá por ellos. Entonces, los mandamientos son para vivir, no para morir por ellos. Entonces, si hay que transgredir el Shabbat para salvar una vida, entonces los rabinos dicen, adelante.
Ahora, ¿dónde está la diferencia con Yeshua? Que Yeshua, nuestro maestro, sanaba personas que no estaban en un riesgo inminente de perder la vida, como por ejemplo el hombre de la mano seca. Él no se iba a morir. No es que, supón que ellos estaban en Minjá de Shabbat, 3 de la tarde, 2 de la tarde de Shabbat. ¿No podía Yeshua acaso decirle, oye, yo te sano, listo, espera 4 o 5 horas, después de Havdalah te sano? No, él lo sanó ahí en Shabbat. Entonces, eso era lo que exasperaba a algunos rabinos, porque decían, esto no es pikuach nefesh. Pero él les decía, ¿acaso si su oveja, si su buey no se va en el pozo, qué vamos a hacer? Lo sacamos. Entonces, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Entonces, cada vez que veas que Yeshua está argumentando con los rabinos, ten en cuenta este principio. La única diferencia es, para Yeshua es lícito quebrantar el Shabbat para aliviar o para menorar el sufrimiento humano. En otras palabras, si los apóstoles no hubieran estado con una hambre intensa, Yeshua no hubiera dejado eso. Por ponerte un ejemplo alterno, supongo que, no sé, los apóstoles no tienen hambre. De hecho, acaban de comer. Se comieron hace 10 minutos. Y ahí hay un árbol de naranja y otras cosas. Y ellos dicen a cosechar. Yeshua no lo hubiera permitido. Porque para un judío eso es prohibido. No para un no judío. Un no judío no tiene que guardar todas las normas de la halajá, incluso de la Torah escrita. No se debe de guardar todo si no eres judío. Pero el judío tiene esa responsabilidad de pacto por Hashem. Los rabinos dictaminaron las 39 melajot de Shabbat en la Mishnah en Shabbat 7.2, si mal no recuerdo. Y la Torah misma en Éxodo 34 dice que es prohibido para un judío segar. No puedes cosechar o segar. Ahora, ¿por qué Yeshua lo permitió? Porque los discípulos estaban en la misma situación que David. Entonces, en la ausencia de un sufrimiento humano agudo, Yeshua nunca hubiera permitido que se quebrantara en Shabbat. ¿Estamos entendiendo ahora? Estamos aquí. Baruch Hashem. Y eso es lo que hizo que delante del Sanedrín nadie lo pudiera acusar de nada. Cuando ellos estaban buscando en qué acusarle, nadie pudo decir que había hecho algo malo. Hasta el propio Pilato dijo, yo no he hallado nada de malo en este hombre. Entonces, no hay nada antijudío en Yeshua, tampoco en Pablo. En Pablo solo tenemos que recordar que él estaba escribiendo a no judíos, ¿verdad? ¿Y cuál es el tema de Pablo? Decir, bueno, un no judío no tiene que convertirse en judío para estar bien con Dios, para ser aceptado por Dios. Es más, paradójicamente, los rabinos contemporáneos piensan exactamente lo mismo. Si tú le preguntas a cualquier rabino que si tú necesitas ser judío para que Dios te acepte, te dirá no, claro que no. Tú puedes ser perfectamente, andar rectamente delante de Dios, guarda los principios, los mandamientos universales, los mandamientos que son para toda la humanidad, no asesinar, no robar, no relaciones sexuales ilícitas, no blasfemia, no idolatría. Y va a ser de bendición. No tienes que ser judío para poder estar bien con Dios. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que para Pablo solo un judío está obligado a guardar toda la Torah. Él lo dice claramente en Gálatas 5.3, si lo quieres buscar. Gálatas 5.3, él ahí lo dice claramente. Dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, y recuerda que para Pablo circuncidar no es únicamente la operación, sino circuncidar es la conversión legal a ser judío. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la Torá. En otras palabras, si el que se circuncida está obligado a guardar toda la Torá, el que no se circuncida no está obligado a guardar toda la Torá, sino solo los mandamientos que el Eterno dio a toda la humanidad, a toda la raza humana. Claro, un no judío puede tomar mandamientos judíos sobre sí, como poner una mezuzá, guardar Shabbat según las fuerzas que tenga, según los medios que tenga. En nuestros países de pronto hay algunos que no les es posible abstenerse de trabajar en Shabbat. No todos los trabajos, por lo menos así es en mi país, aquí también, ¿verdad? No es tan fácil que cualquier persona hoy se convierte y ya va a tener el sábado libre. Pero para Pablo únicamente un judío está obligado a guardar, ¿qué dice Gálatas 5.3? Toda la Torá. Un no judío no está obligado a guardar toda la Torá. Y eso es algo que
si alguien es efraínita del movimiento de las dos casas, le va a costar con Pablo, porque no hay manera que Pablo tú lo hagas que se suscriba a la doctrina de las dos casas, no hay manera. Ahí dice 1 Corintios 7, si alguno fue llamado siendo circuncidado, no borre las marcas. Si alguno fue llamado incircunciso, no se circuncide. Cada uno esté en el estado en que fue llamado. Claro, esa es la regla general. Hay excepciones a la regla. Es más, los mismos escritos apostólicos nos presentan una excepción. Timoteo, él era no circuncidado cuando Pablo lo conoció y lo circuncidó. Entonces la regla no es absoluta, pero era la regla general. Es más, David Rudolph le llama la regla de Pablo para todas las comunidades. Porque un versículo atrás Pablo dice, esto es lo que yo ordeno en todas las comunidades. Dice David Rudolph, un día entrevistó a un pastor y le preguntó, un pastor cristiano, y le dijo, ¿tú sabes cuál es la regla de Pablo para todas las comunidades? Y él dijo, no. ¿Dónde está eso? La regla de Pablo para todas las comunidades. ¿Dónde está? Y está ahí. Esto es lo que ordeno para todas las comunidades. El que fue llamado siendo incircunciso no se circuncide. El que fue llamado siendo circuncidado no borre las marcas, dice literalmente el griego. Aquí se ha traducido como no se circuncide. ¿Cuáles son las marcas de judeidad que no tenían que borrar? Bueno, todos los mandamientos de identidad israelita que diferencian entre Israel y las naciones, tzitzit, Shabbat como judío, normas en torno al templo que en ese momento está de pie, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos en cuenta esas dos cosas que ustedes ven aquí, que para Pablo un no judío no debe guardar toda la Torá para ser aceptado por Dios, algo que los rabinos aseveran también, y también tenemos en cuenta que cuando Pablo aparentemente habla en contra de la Torá, se refiere a otros aspectos polémicos del siglo I y no a la Torá misma. Pablo fue el que dijo, sabemos que la ley es buena si uno la usa como legítimamente, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba atacando varias doctrinas que estaban no muy buenas en su tiempo. Una de ellas se llamaba nomismo de pacto, que es la creencia en que para tú tener parte en el mundo venidero, tienes que ser parte del pueblo judío. Esto se expresó así en Hechos 15. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué pasó? No podéis ser salvo. En otras palabras, no era necesariamente, si te fijas, salvación por obras, lo que Pablo estaba criticando ahí, sino salvación por ser judío. En otras palabras, si tú eres no judío, decían algunos creyentes en Yeshua que venían eran judíos también, decían, si eres no judío, yo no te doy mucha certeza de que puedas ser salvo. A lo mejor sí, quién sabe, pero ¿para qué te la vas a jugar? Para tener certeza de salvación, ven y hazte judío, circuncídate. Y ustedes saben que Hechos 15 fue de eso. Sí, los creyentes gentiles tenían que ser judíos para ser aceptados por Dios. Y se dictaminó después de que Jacobo se levantó que no. Y eso se le llama hoy, después del erudito E.P. Sanders, nomismo de pacto. Nomismo de pacto es la idea que para tú ser salvo, podríamos decir, para tener parte en el mundo venidero, para tener justificación eterna de pecados, tienes que ser judío. Es decir, si hay un círculo llamado Israel, tú tienes que estar dentro. Si está fuera, no hay certeza de salvación para ti. Y Pablo enseñó toda su vida contra eso. Toda su vida enseñó contra eso. También él enseñó contra la creencia de que la salvación es por obras, por un conjunto de réditos o méritos que tú haces, que un día vas a llegar a alcanzar como un nivel en donde el Eterno te dice, sí, está bien. Y por eso escribió en Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento en el Espíritu del Eterno. Claro, eso no quiere decir que las buenas obras sean malas, eso hasta decirlo es una contradicción, ¿verdad? Simplemente para Pablo nuestras buenas obras, con todo y lo bueno que puedan ser, son insuficientes. No hay justo, ¿qué dice Romanos 3:10? Ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Elohim. Así decía él. Entonces, esas son las cosas a las que Pablo criticó, no a la Torá misma, sino ideas erróneas que algunos en su tiempo tenían sobre la Torá. Entonces, todos los escritos apostólicos son judíos, los puedes ir viendo uno por uno, y claro, hay aparentes contradicciones que tienes que reconciliar estudiando un poco más, y Daniel Lancaster ha hecho un excelente trabajo haciendo eso, y esperamos que ese recurso pueda estar prontamente en español también, para el beneficio de todo el público de habla hispana.
que tenga también beneficio de la exposición a eso. Entonces, ¿cuál es el problema? El ataque muchas veces es que tenemos los escritos apostólicos, una colección de 27 libros que se nos dice los padres de la iglesia lo eligieron. Ellos determinaron arbitrariamente cuál se quedaba y cuál se iba. ¿Han oído eso? Así era. No sé, Constantino lo hizo, los padres de la iglesia, otras cosas. Es más, la otra es que el Nuevo Testamento está trastocado, o como dicen también, trastocado por Roma, por Grecia. Y recuerda que en el mundo mesiánico el griego tiene mala prensa. El idioma griego, hay mesiánicos que piensan que Satanás escribió ese idioma. Entonces, si cuando a alguien en el mundo mesiánico le dicen el griego, uy, se asusta y dice, ay, el griego, qué horrible el griego. No sé por qué. Quizás algunos se confunden cuando leen en la Gemara en Sotá 49 que los rabinos prohibieron la enseñanza del griego, pero eso fue hasta después de la guerra de Quitos, en la época de este señor, no Adriano, es el otro, Trajano. Antes de eso, el Talmud dice que Rabán Gamaliel, el maestro de Pablo, enseñaba griego a sus discípulos para poder manejarse y desenvolverse bien en la cultura romana. Entonces, de hecho, se enseña que el griego es el mejor idioma del cual puedes traducir hebreo. Sí, exacto. Y era la lengua franca, era el inglés de aquel tiempo. Además, es lógico que la mayoría de los escritos apostólicos iban a escribir en griego. Porque imagínate, supón sin Google Translator, sin ningún diccionario ni guía de gramática. Supón que Pablo te enviara una carta. La carta del apóstol Pablo a la comunidad Yobel en Colombia. Y tú no tienes Google Translator, y Pablo te la envía en arameo. ¿Qué tan útil sería esa carta para ti? Sin Google Translator, sin nada. ¿Qué sería? ¿Lo podrías leer? No, que la vas a poder leer. Sí, claro, solo que sí, ahí era muy importante el don de interpretar otros idiomas, ¿verdad? Entonces, obvio, hay gente que se horroriza al pensar que Pablo, pues no, hermano, ¿cómo va a creer? Todo fue escrito en hebreo, todo. Y no, claro que no. Es más, sabemos que Mateo fue escrito en hebreo, sabemos que Hebreos fue escrito en hebreo por el testimonio de Clemente Alejandría. De pronto Apocalipsis también fue escrito en arameo porque el griego de Apocalipsis es muy malo, lo cual revela que es una traducción que se hizo del arameo. Pero con pequeñas excepciones, pues todas las cartas de Pablo fueron escritas en griego, porque era lógico, era el idioma que esa gente hablaba. De que es como si mañana un sueco te enviara una carta en sueco. A ti no te sirve de nada eso. Bueno, aquí tenemos un hermano de Alemania, es rumán, de Rumanía, el hermano, miren, nos acompaña de Rumanía, pero vive en Alemania, en Frankfurt. Imagínate que él te mande una carta en alemán, sin Google Translator, sin nada. Entonces hubiera sido un problema. Entonces la acusación es, los escritos apostólicos están trastocados por Roma. Se nos dice que los padres de la iglesia tenían una agenda maligna, en donde ellos trastocaron todos los escritos apostólicos de tal manera de sacar a la gente del judaísmo. Entonces yo pensé esa teoría, yo dije, ¿qué tanto mérito tendrá esto? Y me puse a pensar, bueno, pensemos por un momento, si yo fuera uno de los padres de la iglesia del siglo IV y yo me quisiera inventar un libro para sacar a la gente del judaísmo, para convertirlas al cristianismo, para que se olviden de la Torá, para que se olviden de Israel, ¿qué haría yo? ¿Cómo lo haría? Y empecé a razonar que si de verdad los padres de la iglesia hubieran querido hacer eso, entonces nuestra colección de escritos apostólicos luciría totalmente distinta. Piénsalo. Supón que nosotros somos los padres de la iglesia y tenemos un meeting, tenemos un staff meeting. Y decimos, bueno, vamos a hacer un libro, vamos a trastocarlo. Aquí tenemos el Nuevo Testamento original y lo vamos a trastocar. Vamos a quitar todo lo que no nos conviene y vamos a poner cosas que nos convengan. Entonces, imagínate que fuera lo último que tú me dirías. De seguro no me dirías, oye, ¿sabes qué? Dejemos Mateo 5:17. Eso donde dice que no penséis que he venido a abolir la Torá, porque hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yud pasará de la Torá. Pregunto,
Hazte esta pregunta. Si los padres de la iglesia de verdad hubieran querido trastocar, ¿tú no crees que ese hubiera sido el primer verso en ser arrancado de todas las páginas? Ese hubiera sido mi primer objetivo. O sea, ese hubiera sido el primerito que yo le hubiera echado. Liquid paper tienen aquí también. Yo le echo liquid paper, yo le pongo, no sé, un post-it encima. Nunca existió. Entonces, segundo que hubiera quitado Romanos 11. No, si yo quiero que la gente se salga del judaísmo, ¿cómo voy a poner, ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Yo también soy israelita de la descendencia de Benjamín. Ese lo hubiera quitado. Otro que hubiera quitado inmediatamente es, en la cátedra de Moisés están los escribas y los fariseos, todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo. Imagínate que yo te dijera, hey, tengo un gran plan para que la gente ya no sea judía, para que se vengan todos con nosotros. ¿Cuál es el plan? Pongamos un verso que diga que deben de obedecer a los fariseos. Esa sería la estrategia más mala de la historia. Y ahí hay más. Imagínate que yo te dijera, oye, tengo un plan para convencer a la gente que esto no es judío. ¿Cuál es el plan? Pongamos un versículo que diga que Pablo andaba ordenadamente guardando la ley, igual que todos los apóstoles. O sea, si te fijas bien, la teoría carece de solidez, porque si los padres de la iglesia hubieran querido trastocar esto, estos hubieran sido los objetivos lógicos. Es decir, no se requería ser muy sabio para saber que ese verso iba a ser un problema. Aparte, no solamente se trata de quitar, también de añadir. Si yo hubiera sido un padre de la iglesia antisemita del siglo IV y yo quería sacar a la gente del judaísmo, lo primero que hubiera puesto fueron las cartas de Ignacio. Ignacio de Antioquía, en el año 98, escribió una suerte de cartas cuando iba camino a Roma para ser martirizado por Trajano, donde él es supremamente antijudío. Es más, en sus cartas él dice cosas como, si ustedes han venido a la fe en Cristo Jesús, no pueden guardar el judaísmo. El judaísmo y la gracia son incompatibles. Aquel que guarda el Shabbat y piensa creer en Cristo, ese no sabe nada. Está todavía bajo la vieja levadura. Eso hubiera puesto yo. Si yo hubiera querido sacar a la gente y quitar todo el judaísmo de los escritos apostólicos, yo hubiera quitado todo esto, me hubiera quitado Mateo, afuera Mateo muy judío, afuera Hechos, ese libro. Si yo hubiera sido uno de los padres de la iglesia, para mí Hechos hubiera sido el peor enemigo público número 1. Así de esos que pones en se busca vivo o muerto, One in Dead of Lie, The Books of Acts, algo así. El libro de los Hechos se busca vivo o muerto. Le hubiera arrancado. El libro de los Hechos, si te fijas, de pasta a pasta es pro judío. En el primer capítulo los discípulos solo podían caminar una distancia permitida en Shabbat. Y en el último capítulo Pablo dice que él no ha hecho nada en contra de las costumbres de los... O sea, del capítulo 1 al capítulo 28 es judío. Si yo hubiera sido uno de los padres de la iglesia, si esta tesis fuera cierta, ¿estuviera el libro de los Hechos en nuestra Biblia? Para nada, en lo absoluto. Lo que estarían fueran todas las cartas de Ignacio. Estaría también la epístola de Bernabé, que es supremamente, y obviamente no lo escribió Bernabé, lo que pasa es que le escribió alguna ahí, una persona que quiso escribir algo contra el judaísmo, pero como si lo escribe Juan Pérez, no va a tener la misma prensa que si lo pone Bernabé, ¿verdad? Entonces, tú te llamas Siriaco, no sé, nadie se llama Siriaco aquí, ¿verdad? Bueno. Te llama Juan Pérez. No hay ningún Juan Pérez tampoco, ¿verdad? Sí hay un Juan Pérez. ¿Dónde hay un Juan Pérez? ¿Quién? Levante la mano en Juan Pérez. No hay ninguno. Bueno. Pero un nombre común. Ahora, si yo le pongo... Eso es lo que hacen los apócrifos. De hecho, por eso se llaman escritos pseudoepígrafos. Porque para dar fama... tomaban el nombre de una figura reconocida, como por ejemplo la ascensión de Isaías, el apocalipsis de Elías, el evangelio de Pedro. ¿Qué lo va a andar escribiendo Pedro? Eso, para nada. O el evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás no fue escrito por Tomás, fue un documento gnóstico muy tardío. Es más, sabemos que fue tardío por la influencia gnóstica que tiene en él. Y entonces, si yo hubiera querido, si esa tesis fuera correcta, adiós Mateo, adiós Hechos, adiós muchísimas cosas, adiós Romanos, adiós muchas cosas. Hubiera puesto las cartas de Ignacio, la epístola de Bernabé y quito todas las citas pro Torah. Entonces, ¿sabes por qué los padres de la iglesia no pudieron hacer eso? Porque la razón en cómo se formó el canon no es como decía el amigo aquel que tiraban la palomita y donde caía agarraban ese libro.
¿Cómo se formó el canon? Era un proceso natural en donde, tanto en el Tanaj como en los escritos apostólicos, el canon se iba formando de manera progresiva según los escritos de una figura de autoridad respaldada por Dios con señales y prodigios, iba siendo producido. Y no voy a entrar mucho aquí porque voy a perder un tiempo, pero por ejemplo, cuando Moisés escribió el Sefer Torah y se lo dio a los levitas, si tú eras un israelita de ese tiempo, ¿tendrías alguna duda que esos 5 libros son inspirados? Cero dudas. O sea, es Moisés, listo. Sí, exacto, yo estaba ahí cuando le habló ahí en el monte Sinaí, no hay duda alguna. Esos son inspirados. Si fuera un israelita en los tiempos de Josué y Josué escribe un libro, cuando ese hombre pudo hacer todos los milagros que están escritos ahí, ¿tendría duda que el libro de Josué es inspirado? Cero dudas. Es más, en Yavne, cuando los rabinos se reunieron para dar un canon autorizado, no es que llegaron a discutir todos los 39 libros del Tanaj. Habían libros, la mayoría de libros, nadie nunca tuvo una duda. Nadie dudaba de la inspiración de Levítico, por ejemplo, o del profeta Isaías, o de Jeremías, o de Amós, o del primer libro de Reyes. Se reunieron a evaluar lo que podríamos llamar los casos grises. Esos libros que decías, este me da dudas. Ezequiel se oye bien, pero tiene algo un poco feo. Hay un templo que no cuadra con las medidas del templo ni de Salomón, ni el templo de Zorobabel, y tampoco cuadra con las medidas del tabernáculo. ¿Qué dicen de Ezequiel? O Eclesiastés, se oye medio raro eso de que es mejor un perro vivo que un león muerto. Eso está horrible. Además, dice vanidad, bueno, que no deberíamos de traducir vanidad de vanidades. Jonathan Sachs dice que la mejor traducción de Evel es fugaz. Y ahí cambia mucho, porque algo vano es algo vacío, carece de valor intrínseco. Ahora, fugaz te cambia un poco, porque lo fugaz es bueno, pero ¿cuál es el problema con lo fugaz? Pasa rápido. Por eso el Proverbio 31 dice, falsa es la gracia y fugaz la hermosura. O sea que se puede traducir vana, pero Jonathan Sachs argumenta que la mejor traducción es fugaz. Y es lógico, ¿verdad? Por muy atlético que seas, la segunda ley de la termodinámica tarde o temprano nos pegará a todos. Y cuando pasan los años, vas a empezar a ver que tu cuerpo, por todo lo que hagan ejercicio, todos debemos de hacer ejercicio. Está magnífico hacer ejercicio. Pero la segunda ley de la termodinámica es implacable. Entonces, por eso Salomón dice, falsa es la gracia, fugaz la hermosura. ¿Quién es la mujer que tiene que ser alabada? La mujer que teme al Eterno, es digna de alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que aquí todas las hermanas son así, son mujeres virtuosas, ¿verdad? Y ahora, Eclesiastés dice fugaz, ¿cómo se llama? Fugacidad, se debería traducir, de fugacidades. Bueno, si lo traduce como se ha traducido normalmente, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay cosa buena debajo del sol, mejor solo comamos, el hombre tiene que comer, beber, esta es su parte. Se oye como un existencialista ateo, no como el rey Salomón. Se oye como que Richard Dawkins hubiera escrito ese libro. Y por eso los rabinos lo decían, está medio raro eso. Se oye feo ese libro, hay que veámoslo, discutámoslo bien. Cantar de las Cantares. Bueno, y después los rabinos pudieron reconciliar todo. Bueno, Ezequiel está hablando de la era mesiánica. Cuando el Mesías venga, ¿quién dice que van a ser las mismas medidas del templo de Salomón? Obviamente va a haber mucha más gloria en la era mesiánica, entonces el templo tiene que ser más grande. Listo, no hay problema. Y cuando Ezequiel dice, el alma que pecare, morirá, pero Éxodo dice que el Eterno visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, no es irreconciliable. Éxodo habla de los hijos que no se arrepienten. Ezequiel habla del hijo que se arrepiente. Si yo soy un idólatra, hijo de idólatra, y yo no me he arrepentido, yo soy la tercera generación y el Eterno va a visitar mi maldad. Pero si yo soy una persona que mi papá era idólatra, pero yo me convierto y me arrepiento, dice Ezequiel, que yo no voy a morir por el pecado de mis padres. Cesarán en Israel de decir, los padres comieron las
uvas agrias y a los hijos les dio de entera. Ya no van a decir, bueno, listo, Ezequiel, no hay ningún problema. ¿Qué pasó con Eclesiastés? Bueno, Eclesiastés describe la perspectiva debajo del sol, no más allá del sol, dice el Talmud en Shabbat 30. Entonces dice, bueno, lo que Salomón ha hecho es presentarte la vida así. Oye, te voy a llevar un viaje. Supongamos que toda la existencia humana es lo que pasa entre la cuna y la muerte y que no hay nada más. ¿Cómo sería la vida? Fea, vanidad de vanidades. Porque por más que sea sabio, ¿a dónde va el sabio y el necio? A la misma tumba. Pero luego, en el último versículo, Salomón te dice, bueno, ya te sientes bastante deprimido, ¿verdad? Todo debajo del sol está feo, pues muy fugaz, pero ahora te quiero decir algo. Este es el fin del discurso. Teme a Hashem y guarda sus mandamientos, porque Él traerá a juicio toda obra, ya no abajo del sol, sino más allá del sol. Entonces los rabinos dijeron, entonces Eclesiastés no es que sea un libro que está raro. Salomón escribió adrede así para primero de llevarte a decir, wow, de verdad que la vida sin Hashem, la vida si no hubiera inmortalidad, si no hubiera vida después de la muerte, sería un sinsentido. Porque por más bueno que sea, si lo piensas es lógico, si no hubieran vida más allá de la muerte, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué deberías de ser moral? A más de que simplemente podría ser moral simplemente por conveniencia, porque sería como una especie de contrato social, ¿verdad? Bueno, no me mates para que no le hagas nada a mi familia para que yo no le haga a la tuya. Pero la moralidad sería reducida a una especie de convención social solo por conveniencia, pero no habría ningún valor intrínsecamente, no había ningún valor moral intrínsecamente válido que tuviera una fuerza. Pero Salomón te dice, es la eternidad lo que le da sentido a la vida aquí, debajo del sol. Y bueno, después también cantar de los cantares. Entonces, el punto es, no es que todos los libros estaban en duda y empezaron a ver cuál ponían. Baruch Hashem, nosotros para el Tanakh también tenemos otra base para saber que tenemos los libros correctos. Yeshua dijo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Abel está en Génesis y Zacarías está en Segundo de Crónicas, que es el último libro del Tanakh. Es como que si hoy en día un pastor dijera de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Entonces